En este video aprenderemos cómo calcular el área bajo la curva de x cuadrada mediante MATLAB, pero con sumatorias de pequeños rectangulitos que se forman bajo ella. Como bien sabemos, una expresión gráfica de x cuadrada, de la función de x cuadrada, es una curva más o menos así, donde aquí se encuentra el eje x y el eje y yo lo puse de un rango de menos 10 hasta 10, pero lo que queremos es encontrar el área que existe bajo esta curva, vaya. Para ello hacemos una representación gráfica de pequeños rectángulos que se podrían formar, son imaginarios, que se formarían bajo esta curva. Cada rectángulo tiene su base y su altura depende de la función de x cuadrada, como aquí lo tenemos. La forma exacta de calcular el área de x cuadrada es con una integral definida, que pongamos el intervalo de menos 10 a 10, nos da un valor de 666.6. Este es, ignórelo. Esta es el área o la magnitud del área bajo la curva de x cuadrada del intervalo de menos 10 hasta llegar a 10. Ahora bien, nosotros queremos calcular esa área aproximada, no exacta, sino aproximada, mediante la sumatoria o una serie telescópica de pequeños rectangulitos que se forman. Tendremos lo siguiente en el software de MATLAB. Bien, nos encontramos en MATLAB. Aquí tenemos un ciclo for que va desde 0 hasta 10 en intervalos de b, que está definida mediante esta función. La función para cada rectángulo depende de su área y de su altura. La altura está dada por x cuadrada y el área, perdón, la base de cada rectángulo se va a determinar como p. Entonces el área va a ser base por altura, que es la función esta. Perdón, había tenido un error en este valor y en este valor. Supongamos que tenemos un rango de menos 10 hasta 10, entonces nuestra magnitud de ese rango va a ser 20 unidades hay de menos 10 hasta 10. Entonces, como n es un valor que va a tener, supongamos que es la cantidad de rectángulos que haya en ese intervalo, el valor de b o de la base va a estar dada por la magnitud de todo el rango entre la cantidad de rectangulitos que le queramos poner, por decirlo así, para calcular el área aproximada. Con el valor de 1 en n, nuestra área va a ser muy grande, por lo que tenemos que aumentar resolución o hacer más rectángulos bajo ese intervalo bajo la curva, el área bajo la curva. Si le damos correr, vemos que el área va a ser demasiado grande. Ahora bien, aumentamos la cantidad de rectángulos que querramos poner bajo esa área de x cuadrada. Le pondremos 100 rectángulos. Le damos en correr. Como vemos, el área disminuyó de 4000 a 686.8. Pero si queremos aumentar la resolución de esos rectangulitos, o sea, hacerlos más chiquitos y poner más rectangulitos que sumados nos van a dar el área aproximada de ese intervalo, de esa curva de x cuadrada, lo único que hacemos es aumentar el rango en n, le pondremos, por decirlo así, 500. Perdón, 500, aquí son 5000. Y le damos en correr o en run y vemos cómo el área decrece hasta que se llegue, por decirlo así, al valor de la integral, que es de 666.6. Bien, ahora en vez de tener 500 rectángulos en un intervalo de menos 10 hasta 10 de la función de x cuadrada, supongamos que le ponemos 1000 rectangulitos pequeños en ese intervalo y le damos correr. El área cada vez va disminuyendo hasta que va a llegar a un punto en el que se va a acercar lo más posible al valor real dado por la integral definida, haciendo la suma de los pequeños rectángulos. Ahora bien, tenemos el valor de 1000, pero si nosotros queremos aumentar esto, le podemos poner, ¿qué será? 9000. Le damos correr,
Pero antes de eso, veamos que tenemos 668. Ahora con el valor de 9000, veamos el cambio. Como ven, ha bajado a 666, que es el valor de la integral, pero después del punto sigue 8889 y la integral nos da a 666.6666. Esto quiere decir que nos estamos aproximando al área real bajo esa curva en ese intervalo de menos 10 hasta 10 mediante la división de 9000 rectangulitos bajo ella sumados me den 666.8889 unidades cuadradas.